Te lo digo, los humanos Zix están sobrevalorados, son solo bolsas blandas de agua, declaró Blob en su forma gelatinosa. Moviéndose con cada palabra enfática Zix, un alienígena larguirucho con 4 brazos y piel iridiscente, puso los 7 ojos en blanco. Oh, vamos, Blob, no puedes creerlo honestamente. ¿Alguna vez has conocido a un humano? Los 2 estudiantes estaban acurrucados en un rincón de la bulliciosa cafetería de la Universidad Galáctica de Estudios Senos. Sus bandejas de almuerzo estaban llenas de una variedad de cubos de nutrientes y lo que parecía ser gelatina ligeramente radiactiva. Bueno, no, Blob admitió que se estaba desinflando un poco, pero los he visto en vídeos de Halo. Ni siquiera tienen armadura natural o espinas venenosas. ¿Qué tan peligrosos podrían ser? Una risa baja interrumpió su conversation. Ambos alienígenas se giraron para ver al profesor Zils, su instructor de xenobiología, parado cerca con una expresión divertida en su rostro con tentáculos. Ah, la ingenuidad de la juventud, dijo Silk. La voz es una mezcla de diversión y algo más oscuro. Si me uno a ti, no pude evitar escuchar tu interesante perspectiva sobre los humanos. Blor y Zix intercambiaron miradas. Una mezcla de emoción y trepidación pasó entre ellos. El profesor Zils era conocido por sus experiencias de primera mano con varias especies en toda la galaxia, incluidos los infames habitantes de los mundos de la muerte. Por supuesto, el profesor Zix chirrió y se deslizó. Para hacer espacio. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Zils se acomodó en el asiento. Sus tentáculos se ordenaron cuidadosamente alrededor de su bandeja. Entonces, ¿crees que los humanos son inofensivos? Preguntó, fijando a Blair. Con una mirada penetrante. Blair se estremeció levemente. Bueno, quiero decir, en comparación con algunas especies. Seguramente Zils se rió. Un sonido como el crujido de las hojas mezclado con un go. Oh, Dios mío. Queridos estudiantes, déjenme contarles sobre la vez que asistí a un torneo de paintball humano durante mi viaje de investigación a la Tierra. ¿Paintball? Zix preguntó. Su antena se movió con curiosidad. ¿Es eso algún tipo de expresión artística? Eso es lo que pensé. Al principio, Zilk dijo con los ojos vidriosos por el recuerdo. No podría haber estado más equivocado cuando Zils comenzó su relato. Otros estudiantes alienígenas comenzaron a reunirse a su alrededor, atraídos por los gestos de tentáculos animados del profesor y la creciente mirada de horror en el rostro de Blob. La imagen continuó Zils. Su voz se redujo a un susurro dramático. Un área boscosa llena de obstáculos y escondites. 2 equipos de humanos, cada uno armado con lo que me aseguraron que eran armas inofensivas que disparaban cápsulas de líquido de color. Eso no suena tan mal. Blob intervino con un dejo de alivio en su voz. Zils lo miró fijamente con una mirada que podría haber cuajado la leche. Oh, dulce niño de verano, estas armas inofensivas dispararon sus proyectiles a velocidades que se considerarían letales en la mayoría de los mundos civilizados. Y los humanos se reían mientras se lanzaban unos a otros con estas cápsulas de pintura de alta velocidad. Un jadeo colectivo se elevó de entre los estudiantes reunidos. Glob, el blob amorfo que acababa de unirse al grupo, gorgoteó. En estado de shock, pero W.A.Zix le preguntó su voz. Apenas por encima de un susurro, ¿por qué harían algo tan peligroso por diversión? Los tentáculos de Zilk se agitaron en un gesto que transmitía tanto desconcierto como admiración. Por eso, mis queridos estudiantes, es la pregunta por excelencia. Cuando se trata de humanos, tienen un dicho: sostén mi cerveza, y mira, esto es una frase que ha infundido terror en los corazones de los antropólogos seno en toda la galaxia. ¿Qué es una cerveza? Alguien en la parte de atrás, Pio TRM. Zils respondió con un escalofrío: no quiere saber, digamos simplemente que es un veneno suave que los humanos ingieren por diversión. Los alienígenas reunidos intercambiaron miradas de horror y fascinación. Blor se había vuelto de un tono pálido de verde que para su especie indicaba angustia extrema, pero la profesora Zix presionó su curiosidad científica, anulando su miedo. Seguramente, estas armas de paintball no son armas reales. Los humanos deben tener armamentos reales para la defensa y la guerra, ¿verdad? Zils es una expresión que se volvió tumba o mi. Querido Zix, no tienes idea, las pistolas de paintball son solo la punta del iceberg. La tecnología de armas humanas es bueno, digamos. Solo que es cosa de pesadillas. Un silencio cayó sobre el grupo, incluso el ruido ambiental de la cafetería pareció atenuarse, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración, anticipando las siguientes
Palabras de Zil. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de algo llamado bomba termonuclear? Preguntó Zil, su voz apenas por encima de un susurro. Las escaleras en blanco que recibió en respuesta fueron respuesta suficiente. Es un arma tan poderosa. Zil continuó sus tentáculos enroscándose sobre sí mismos que uno solo podría vaporizar toda esta universidad en un abrir y cerrar de ojos y humanos han construido miles de ellos. El silencio que siguió fue tan profundo que podrías haber escuchado caer un alfiler. O en este caso, el sonido del cuerpo gelatinoso de Blob, temblando de terror. Pero ¿por qué Zix finalmente logró balbucear? ¿Por qué cualquier especie crearía algo tan destructivo? La risa de Zilk. Era hueca, o eso no es ni la mitad. Los humanos tienen un don para convertir casi cualquier cosa en un arma. Hay un deporte humano llamado béisbol, donde se golpea con fuerza. Mazas de madera a proyectiles de alta velocidad. Por diversión he visto a humanos convertir simples productos químicos de limpieza en explosivos. Diablos. Una vez vi a un humano usar algo llamado lápiz, un instrumento de escritura, para incapacitar a 3 asaltantes armados. Los alienígenas reunidos ahora eran una mezcla de terror o ataque. Glob se había transformado inconscientemente en una forma defensiva de cúpula. Mientras que otros tomaban notas furiosamente, y ni me hagas hablar de su información. Capacidades de guerra. Zil siguió entusiasmándose con su tema. Han desarrollado algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que pueden influir en los pensamientos y comportamientos de poblaciones enteras. Lo llaman redes sociales, pero créanme que es mucho más insidioso que eso. Pero el profesor, un alma valiente desde atrás del grupo, intervino. Si los humanos son tan peligrosos, ¿por qué no han conquistado la galaxia todavía? Los tentáculos de Zilk se congelaron a mitad de la onda. Se giró lentamente para enfrentar al interrogador, entrecerrando los ojos. ¿Quién dice que son tan peligrosos? ¿No ha respondido enigmáticamente? Un estremecimiento colectivo recorrió al grupo. La verdad es que Zils continuó con su voz, adquiriendo un tono conspirativo. Los humanos son una paradoja. Son capaces de una destrucción inimaginable. Sí, pero también de una increíble amabilidad y creatividad. Es probable que te ofrezcan su último bocado de comida, como lo son para desafiarte a un duelo por mirarlos raros. ¿Así que son amigos o enemigos? Blair preguntó a su gelatinosa forma, que todavía temblaba ligeramente. La risa de Zilk esta vez fue genuina, aunque un poco desconcertante. Oh, mis queridos estudiantes, esa es la belleza y el terror de la humanidad. A menudo pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. La clave es nunca subestimarlos. Como si fuera Q, las puertas de la cafetería se abrieron y un silencio cayó sobre toda la sala. Entró un humano vestido con el uniforme universitario estándar. Llevaba casualmente una bandeja de comida que sería tóxica para la mayoría de las especies alienígenas presentes. El humano, ajeno a las escaleras, se abrieron paso hasta una mesa vacía y se sentaron mientras comenzaban a comer usando utensilios de metal que los estudiantes alienígenas ahora miraban con un terror recién descubierto. La charla normal de la cafetería se reanudó lentamente, aunque en tonos mucho más silenciosos. Hablando de humanos, Zilk dijo con un brillo travieso en sus ojos: ¿por qué no vamos a presentarnos a nuestro nuevo compañero de clase? Estoy seguro de que estarán encantados de contarte todo sobre los deportes y pasatiempos inofensivos de la Tierra. La mirada de pánico absoluto que cruzó los rostros y otros apéndices sensoriales de los alienígenas reunidos era casi cómica. El borrón se había vuelto de un tono de verde aún más pálido, si eso era posible, mientras que la piel iridiscente de Zix había adquirido un brillo claramente preocupado. Vamos, Zil se rió entre dientes. Sus tentáculos se agitaron de manera alentadora. ¿Dónde está tu curiosidad científica? Esta es una oportunidad perfecta para una investigación antropológica genómica de primera mano. Lentamente, de mala gana, el grupo comenzó a moverse hacia la mesa de los humanos. Dirigido por 2 entusiastas profesores Zils, mientras se acercaban, el humano levantó la vista y una sonrisa amistosa se extendió por su rostro. Hola, dijo alegremente el humano. Soy Alex. Un placer conocerlos. Los alienígenas congelaron sus diversos apéndices, temblando nerviosamente. Zil siempre dio un paso adelante. Saludos. Alex. Soy el profesor Zils y estos son algunos de mis estudiantes. Estábamos discutiendo sobre la Tierra y la cultura humana. Tal vez estés dispuesto a compartir algunas ideas. Los ojos de Alex se iluminaron. Oh, absolutamente,
me encantaría. ¿Qué te gustaría saber? Phil se volvió hacia sus estudiantes con una mirada expectante en su rostro después de un momento de silencio incómodo. Zix reunió su coraje y habló. Escuchamos sobre algo llamado paintball. ¿Es cierto que los humanos se disparan proyectiles de alta velocidad entre sí por diversión? Alex se rió. Un sonido que hizo que varios de los alienígenas se estremecieran. Oh, sí, bolas de pintura. Una explosión. Pero eso no es nada. Esperen a escuchar sobre Airsoft o mejor aún, bueno. Etiqueta láser antigua, etiqueta láser blur. Repetía débilmente visiones de armas de energía mortales bailando en su mente gelatinosa. Sí, es como paintball pero con láseres inofensivos en lugar de pintura mucho menos desordenado, Alex explicó. Con entusiasmo y si te gustan los deportes, deberías probar el rugby o el fútbol americano. Esos son deportes de contacto. Los extraterrestres intercambiaron miradas preocupadas. Deportes de contacto. ¿Qué tan duraderos eran estos humanos? Pero ya basta de deportes. Alex continuó ajeno a la creciente inquietud a su alrededor. ¿Qué más te gustaría saber? Podría contarte sobre nuestras películas, nuestra música, nuestra tecnología. ¿Tecnología? Zix no pudo evitar preguntarle. Sin embargo, su curiosidad científica se impuso a su miedo como armas. Tecnología. Alex frunció el ceño ligeramente. Bueno, en realidad no soy un experto en eso, pero podría contarte sobre los teléfonos inteligentes. Son bastante asombrosos. Los usamos para todo, desde la comunicación hasta el entretenimiento y la navegación. Los extraterrestres se inclinaron de repente intrigados. Esto sonaba más como el tipo de tecnología a la que estaban acostumbrados. Estos teléfonos inteligentes, preguntó Zils, sus tentáculos se movían con interés, son para uso civil, ¿cierto? No para aplicaciones militares. Alex se rió de nuevo. Oh, son para todos, pero te sorprenderías. Me di cuenta de lo versátiles que son. Hay aplicaciones para casi todo. Seguimiento del estado físico. Gestión financiera. Incluso juegos de realidad aumentada. Es como tener una supercomputadora en el bolsillo. Los extraterrestres intercambiaron miradas de nuevo. Esta vez con una mezcla de asombro y aprensión. Un dispositivo tan poderoso en manos de cada civil humano. Las implicaciones eran asombrosas. Pero, ¿qué pasa con las armas más tradicionales? Blair preguntó de inmediato, arrepintiéndose de la pregunta tan pronto como salió de su boca. Alex levantó una ceja. Armas tradicionales. Bueno, en realidad no me gustan ese tipo de cosas, pero una vez fui a una feria del Renacimiento. Tenían algunas demostraciones bastante interesantes de armas históricas, espadas, ramas, ese tipo de cosas. Y a mi abuelo le gusta mucho cazar. He estado en un campo de tiro algunas veces. Los ojos de los alienígenas o sus órganos sensoriales equivalentes se abrieron. Uso recreativo de armas de proyectiles. Recreaciones de combate histórico. ¿Qué tan profundamente arraigado estaba el combate en la cultura humana? Eso es fascinante. Zils manejó sus tentáculos, enroscándose y desenroscándose nerviosamente, y estas actividades son comunes entre los humanos. Alex se encogió de hombros. Bastante común, si quiero decir que no a todo el mundo le gusta, pero hay todo tipo de pasatiempos y deportes que involucran diferentes tipos de armas o estilos de combate, esgrima, tiro con arco, artes marciales, diablos. Incluso cosas como el balón prisionero o las peleas con globos de agua podrían verse como combate simulado. Supongo que los alienígenas reunidos ahora estaban pendientes de cada palabra. Una mezcla de horror y fascinación evidente en sus expresiones. Glob se había formado inconscientemente en una forma parecida a un escudo mientras la piel iridiscente de Zix cambiaba de colores más rápido de lo que parecía físicamente posible, pero no te hagas una idea equivocada, Alex agregó rápidamente, notando las reacciones de los alienígenas. No todos estamos obsesionados con las armas o la lucha. Los humanos tienen todo tipo de intereses y pasatiempos, arte, música, literatura, ciencia. Eran un grupo bastante diverso. Por supuesto, Zilk dijo suavemente, su actitud profesional reafirmándose a sí mismo. Solo estamos muy interesados en aprendiendo sobre la cultura humana, es muy diferente a la nuestra. Verás, Alex dijo, bueno, me encantaría contarte más. Oh, ¿alguna vez han oído hablar de los deportes extremos? Eso es algo realmente emocionante.
Alex se lanzó a una descripción entusiasta de los humanos lanzándose desde acantilados con nada más que un dosel de tela delgada para frenar su caída o corriendo a velocidades vertiginosas por laderas de montañas en estrechos tablones de madera. Los estudiantes alienígenas escucharon con una mezcla de terror y admiración a regañadientes. Orp, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Pero, ¿por qué los humanos hacen estas cosas peligrosas? Alex reflexionó por un momento. Supongo que porque podemos, porque es emocionante, empuja nuestros límites. Hay algo emocionante en enfrentar tus miedos, en probar los límites de lo posible. Los alienígenas intercambiaron miradas. Este concepto era tan extraño, tan completamente extraño para sus cautelosas culturas de seguridad ante todo, que apenas podían comprenderlo. Además, Alex agregó con una sonrisa, es simplemente divertido. La vida es demasiado corta. Siempre juega a lo seguro, ya sabes, demasiado corto, repitió Zix moviendo su antena, pero... Los humanos tienen una esperanza de vida bastante respetable para formas de vida no basadas en silicio, ¿no? Alex se encogió de hombros. Supongo que sí, pero eso no significa que queramos desperdiciarlo, hay todo un universo ahí afuera para explorar, nuevas experiencias para tener desafíos que superar, ¿por qué no aprovecharlo al máximo? Alex continuó entreteniendo a los alienígenas cada vez más, impactados con cuentos de osadía e innovación humana. El profesor Zils observó con una mezcla de diversión y preocupación. Había esperado dar a sus estudiantes una visión más matizada de la humanidad para moderar su miedo con comprensión. Pero al ver sus reacciones a las descripciones casuales de Alex de lo que los humanos consideraban la vida cotidiana, no estaba seguro de si había tenido éxito o simplemente había empeorado las cosas, aunque una cosa era segura, sus estudiantes nunca volverían a ver a los humanos de la misma manera, si eso era algo bueno o no. Aún estaba por verse. A medida que el intercambio cultural improvisado continuaba, más estudiantes alienígenas se acercaban. Atraído por la animada narración de Alex y las reacciones cada vez más dramáticas de los estudiantes de Zil, y es por eso que saltar en bungee es en realidad más seguro que cruzar la calle en algunas ciudades. Alex estaba diciendo gesticulando salvajemente, hoy ni me hagas hablar de la escalada en solitario. Ahora esa es una intensa escalada en solitario, repitió Blor débilmente, su forma gelatinosa temblando con cada palabra. Sí, es cuando los escaladores escalan acantilados escarpados sin cuerdas ni equipo de seguridad, solo sus manos, sus pies y su ingenio contra la montaña. Es increíble ver a los alienígenas reunidos mirando a Alex en silencio atónito tratando de procesar la idea de escalar voluntariamente una pared de roca vertical sin medidas de seguridad. Iban contra de cada instinto de supervivencia que poseían. Zix, el científico, no pudo evitar preguntar, ¿pero cuál es el propósito? Seguramente debe haber formas más seguras de ascender formaciones geológicas. Alex se rió. Oh, definitivamente. Helicópteros, aviones, incluso rutas de senderismo sencillas, pero ese no es el punto, se trata del desafío, la emoción de esforzarse al máximo. El fascinante Zils intervino, sus tentáculos se agitaron en lo que podría haber sido emoción o angustia, era difícil decirlo, y estos deportes extremos se consideran riesgos aceptables en la sociedad humana. Bueno, no son para todos. Alex admitió que algunas personas piensan que los deportes extremos son demasiado peligrosos, pero generalmente se aceptan siempre que tomes las precauciones adecuadas y sepas lo que estás haciendo. Las precauciones adecuadas se difuminan, hizo eco de un toque de esperanza en su voz. ¿Te refieres a campos de fuerza protectores o unidades antigravedad? Alex se rió entre dientes. No, nada de eso. La alta tecnología generalmente solo cosas como cascos, arneses de seguridad o observadores. A veces es tan simple como conocer tus límites y no esforzarte demasiado. Los extraterrestres intercambiaron miradas desconcertadas. La idea de que un simple casco pudiera considerarse protección adecuada para actividades que veían como suicidas era alucinante, pero seguramente Zix presionó su argumento científico. La curiosidad se impuso a su incredulidad. Estos deportes extremos deben tener alguna aplicación práctica, tal vez como entrenamiento para la exploración espacial o las operaciones militares. Alex se encogió de hombros. No. ¿En serio? Quiero decir que algunas de las habilidades pueden ser útiles en esos campos, pero la mayoría de las personas lo hacen por diversión o por un desafío personal. Oh, hablando de exploración espacial, ¿han oído hablar de cómo los humanos fueron a la Luna por primera vez? Los estudiantes extraterrestres se inclinaron de repente, intrigados. La exploración espacial era algo con lo que podían identificarse después de todo. Básicamente, atamos a 3 tipos a una explosión gigante controlada y los arrojamos al espacio. Alex dijo con una sonrisa.
Las computadoras a bordo tenían menos poder de procesamiento que una calculadora moderna. La mitad del tiempo, estaban navegando mirando por la ventana y usando reglas de cálculo. Hubo un momento de silencio aturdido, roto solo por el sonido de un globo que inconscientemente cambiaba de forma a lo que parecía ser una pequeña nave espacial temblorosa. Pero eso es una locura. Blob finalmente farfulló los riesgos, las variables. ¿Cómo podría alguien emprender voluntariamente una misión así? La expresión de Alex se volvió pensativa. ¿Sabes? Hay una cita famosa de uno de nuestros primeros pioneros espaciales. Dijo que elegimos ir a la Luna y hacer otras cosas difíciles no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Supongo que eso es parte de lo que somos como especie. Vemos un desafío y no podemos evitar tratar de superarlo. La señora profesora Thiels, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Es una cualidad notable, sin duda, pero seguramente Alex, incluso los humanos deben tener límites, cosas que consideras demasiado peligrosas o temerarias para intentar. Alex reflexionó sobre esto por un momento. Bueno, seguro que no somos completamente imprudentes, pero te sorprenderías de la frecuencia con la que algo pasa de imposible a difícil a rutinario en la historia humana, el vuelo, los viajes espaciales, la comunicación global instantánea. Diablos, incluso cosas como los trasplantes de corazón o la edición genética, alguna vez se pensaron que pertenecían al ámbito de la ciencia ficción. Los extraterrestres escucharon envueltos con atención mientras Alex continuó. Creo que esa es una de las cosas que nos define como especie. Siempre estamos superando los límites, siempre preguntando qué pasaría si. Y seguro que a veces eso lleva a errores o accidentes, pero también es así como progresamos, como innovamos. La antena de Zix se movió pensativamente. Es un rasgo admirable a su manera, pero ¿no? También hace que los humanos sean impredecibles y potencialmente peligrosos. La expresión de Alex se puso seria. No mentiré. La historia humana tiene su cuota de capítulos oscuros. Hemos hecho cosas terribles tanto entre nosotros como a nuestro planeta. Pero me gusta pensar que estamos aprendiendo a desarrollar ese mismo impulso que nos hace escalar montañas o explorar el espacio. También nos empuja a resolver problemas para mejorar el mundo. Hubo un momento de silencio contemplativo mientras los extraterrestres digerían esto. Fue Blor quien finalmente lo rompió. Entonces, ¿estás diciendo que las mismas cualidades que hacen que los humanos sean aterradores también te hacen admirable? Alex. Supongo que podrías decirlo de esa manera. Somos un paquete para bien o para mal, pero bueno, eso es lo que hace que la vida sea interesante. Mientras la conversación continuaba, Alex deleitaba a los extraterrestres cada vez más fascinados con historias de logros y locuras humanas. El profesor Thiels observó con una mezcla de preocupación y orgullo que sus estudiantes estaban recibiendo un curso intensivo de psicología humana, uno que ningún libro de texto podría jamás capturar por completo. Pasaron las horas y la cafetería hacía tiempo que se había vaciado de otros comensales, pero el intercambio cultural improvisado no mostraba signos de desaceleración. Los estudiantes alienígenas, su miedo inicial ahora atenuado por la curiosidad e incluso una admiración a regañadientes, llenaron a Alex de preguntas sobre cada aspecto de la vida humana. Así que déjame aclarar esto, dijo Zix, su piel iridiscente brillando de emoción. Los humanos tienen dispositivos que pueden traducir instantáneamente cualquier idioma, brindan acceso a la suma total del conocimiento humano e incluso predicen el clima y los usan para compartir fotos de pequeños animales peludos y discutir con desconocidos. Alex se rió bien cuando lo dices, así suena un poco tonto. Pero sí, así son las redes sociales para ti, no todos son vídeos de gatos y guerras de llamas, aunque las redes sociales también se han utilizado para organizar revoluciones, recaudar dinero para buenas causas y conectar a personas de todo el mundo. El fascinante Thiels intervino. Sus tentáculos se agitaron en lo que los demás habían llegado a reconocer como su gesto de pensar profundamente. Parece que la tecnología humana, como los propios humanos, es un arma de doble filo capaz de hacer un gran bien y un gran daño a menudo simultáneamente. Esa es una buena forma de decirlo. Alex asintió. Creo que eso es cierto para la mayoría de nuestros inventos. La pesca nuclear puede energizar ciudades o arrasarlas. Internet puede educar a millones o difundir información errónea. Todo se reduce a cómo elegimos usarlo. Quien había estado inusualmente callado durante la última hora de repente habló, pero ¿cómo lidias con eso? La responsabilidad, el potencial de desastre,
¿no te aterroriza? Alex consideró esto por un momento. Supongo que puede ser aterrador si piensas demasiado en ello, pero en su mayoría solo vivimos intentamos tomar buenas decisiones para utilizar nuestras habilidades y nuestra tecnología de manera responsable y cuando nos equivocamos, lo cual hacemos a menudo, tratamos de aprender de ello y hacerlo mejor. La próxima vez, los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas y una nueva comprensión surgió en sus ojos o sus órganos sensoriales equivalentes. Los humanos no eran los monstruos imparables que temían ni tampoco eran los torpes primitivos. Algunos los habían descartado como, pero eran complejos, contradictorios en muchos sentidos, no tan diferentes de ellos mismos. A medida que la conversación terminaba con el personal de la cafetería dándoles miradas cada vez más directas, el profesor Thiels se aclaró la garganta o lo que fuera que pasara por garganta en su especie. Bueno, creo que todos hemos aprendido mucho hoy. Alex, gracias por su franqueza y su paciencia, estudiantes. Espero que esta experiencia les haya dado una comprensión más matizada de nuestros vecinos humanos. Hubo un coro de acuerdos de los estudiantes alienígenas, muchos de los cuales estaban frenéticamente garabateando notas o haciendo grabaciones mentales de la conversación. Cuando comenzaron a disperse, Zig se quedó detrás de Alex. Dijo: vacilante, ¿estarías dispuesto a hablar en nuestra clase de xenobiología en algún momento? Creo que hay mucho más que podríamos aprender. La cara de Alex se iluminó. Me encantaría, y oye, tal vez algunos de ustedes podrían devolver el favor. Estoy seguro de que los humanos también podrían aprender mucho de su especie. Mientras Alex y Zig intercambiaban información de contacto, el profesor Thiels observó con una mezcla de orgullo y temor. Tenía la sensación de que esta reunión improvisada era solo el comienzo de un intercambio cultural mucho más grande. Más tarde esa noche, mientras Thiels preparaba su plan de lección para el día siguiente, no pudo evitar reírse para sí mismo. Había planeado dar a sus estudiantes una lección aleccionadora sobre los peligros de subestimar a los soldadores de la muerte. En lugar de eso, habían recibido un curso intensivo sobre la complejidad, las contradicciones y si el potencial de la humanidad. Tal vez, reflexionó sus tentáculos curvándose pensativamente, esta es la verdadera lección que necesitaban aprender, que en esta vasta y diversa galaxia nuestra la comprensión y la comunicación son nuestras herramientas más poderosas y nuestros mayores desafíos. Con ese pensamiento, volvió a su plan de lección. La clase de mañana sobre los protocolos de seguridad del ordeño de Flat podía esperar. Tenía la sensación de que sus estudiantes estaban listos para algo un poco más extremo. A medida que pasaban los días, los efectos dominó de esa fatídica conversación en la cafetería comenzaron a extenderse por toda la Universidad Galáctica de Estudios de Cenos. La noticia de la conferencia improvisada de Alex se había extendido como un reguero de pólvora, y de repente, el estudiante de intercambio humano se encontró en el centro de atención. Los estudiantes alienígenas que anteriormente le habían dado un amplio nacimiento ahora se acercaban con cautelosa curiosidad. Las preguntas sobre la cultura humana, la tecnología y la biología se volvieron comunes en los pasillos y las salas de conferencias. Incluso los profesores se encontraron reevaluando su plan de estudios al darse cuenta de que tal vez su comprensión de la Tierra y sus habitantes no era tan completa como habían pensado. Para Alex, fue emocionante y agotador a la vez. Había venido a la universidad con la esperanza de aprender sobre culturas alienígenas y ahora se encontraba en una situación embajador no oficial para la humanidad. Cada día traía nuevas preguntas, nuevos malentendidos que aclarar y nuevas oportunidades para cerrar la brecha entre especies. Así que Alex cantó Clix, un extraterrestre parecido a un ave con plumas iridiscentes, durante una sesión de estudio particularmente animada. ¿Es cierto que los humanos ingieren voluntariamente sustancias que alteran la mente por recreación, aun sabiendo los riesgos potenciales para la salud? Alex se rió entre dientes, pasándose una mano por el cabello. Bueno, si no es algo que todos hagan y definitivamente hay riesgos involucrados, pero es parte de muchas culturas humanas. Los extraterrestres reunidos intercambiaron miradas de horror y fascinación mezclados. Blob, que se había convertido en algo habitual en estas sesiones a pesar de su terror inicial, se tambaleó en lo que podría haber sido un estremecimiento. ¿Pero por qué?, le preguntó a su forma gelatinosa Ripley. Alex. Pensó por un momento tratando de encontrar las palabras adecuadas. Supongo que por muchas razones. Algunas personas lo hacen para relajarse o experimentar estados alterados de conciencia, otras usan ciertas sustancias con fines espirituales o religiosos y sí, algunas personas lo hacen solo por diversión. Diversión. Sex. Repitió moviendo su antena. Ustedes, los humanos, parecen tener una definición muy amplia de esa palabra. Alex se rió. Supongo que la tenemos, pero bueno, la vida es una aventura. Bien. Mejor aprovechemos la oportunidad. Mientras la conversación continuaba. Tocando todo,
desde los rituales de apareamiento humanos hasta las complejidades de la política de la Tierra. El profesor Thills observaba desde la puerta una mezcla de orgullo y preocupación evidente en el conjunto de sus tentáculos. No pudo evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Sus estudiantes, una vez aterrorizados por la mera mención de los soldadores de la muerte, ahora estaban entusiasmadamente involucrados con un humano que intentaba comprender esta extraña y fascinante especie. Pero con la comprensión surgieron nuevos desafíos a medida que los extraterrestres aprendieron más sobre el potencial de la humanidad, tanto para la creación como para la destrucción, tanto por la bondad como por la crueldad. Thills podía verlos lidiando con complejas cuestiones éticas. ¿Cómo se interactúa con una especie capaz de tales extremos? ¿Cómo se interactúa con una especie capaz de tales extremos? ¿Cómo integra la sociedad galáctica una raza que parece desafiar la categorización a cada paso? Zilk. ¿Said un sonido como el aire que se escapa de un globo? Estas eran preguntas que darían forma al futuro de las relaciones interestelares y sus estudiantes estaban a la vanguardia de todo. Mientras tanto Alex estaba respondiendo otra andanada de preguntas. ¿Es cierto que los humanos participan en combates ritualizados para entretenerse? Preguntó Glob, que había estado inusualmente callado. Hasta ahora Alex parpadeó momentáneamente confundido. ¿Combate ritualizado? ¿Te refieres al boxeo o MMA? Sí. Esos son deportes bastante populares en la Tierra. Los extraterrestres intercambiaron miradas alarmadas. La piel iridiscente de Thix parpadeó rápidamente, una señal de agitación. ¿Pero por qué tartamudeó? Seguramente tales actividades conllevan un alto riesgo de lesión o incluso muerte. Alex asintió con expresión pensativa. Bueno, sí, definitivamente hay riesgos involucrados, pero los luchadores entrenan extensamente y hay reglas y medidas de seguridad establecidas. Se trata tanto de habilidad y estrategia como de fuerza física. Blair tambaleó. Incierto, pero ¿para qué sirve ese entrenamiento para la guerra? Alex no pudo evitar reír. No, nada. Así es entretenimiento deportivo. La gente disfruta viendo a atletas habilidosos competir y para los luchadores esa es una manera de desafiarse a sí mismos para superar sus límites. El concepto parecía desconcertar a los extraterrestres. La idea de participar voluntariamente en combate, no por necesidad, sino por deporte, era completamente ajena a ellos. Creo que estoy empezando entender por qué los humanos están clasificados como mundo de la muerte. Mientras los clics chirriaban sus plumas, erizando toda su cultura. Parece estar construida alrededor de enfrentar el peligro y la muerte. Alex abrió la boca para protestar y luego la cerró de nuevo. Tuvo que admitir desde una perspectiva externa la inclinación de la humanidad por tomar riesgos. Debe parecer extraña, incluso español suicida. Supongo que tenemos un poco de vena temeraria, admitió, pero no se trata solo del peligro, se trata de superar los límites, explorar lo desconocido. Ese mismo impulso que nos hace crear deportes peligrosos es también lo que nos empuja a explorar el espacio para superar los límites de la ciencia y la tecnología. Mientras Alex hablaba, podía ver a los extraterrestres escuchando atentamente. Su miedo inicial y confusión lentamente dieron paso a una admiración a regañadientes. Tomemos como ejemplo el programa espacial. Alex continuó entusiasmándose con su tema. Sí, atarse a cohetes y lanzarse al vacío es increíblemente arriesgado, pero mira lo que hemos logrado. Caminamos en nuestra luna, enviamos ondas a los confines de nuestro sistema solar y ahora estamos aquí, reuniéndonos con especies de toda la galaxia. La antena de Thix se movió pensativamente. Supongo que cuando lo pones de esa manera parece bastante impresionante. Temerario quizás. Quizás, pero impresionante de todos modos. Alex sonrió. Esa es la humanidad en pocas palabras. Supongo que temerario pero impresionante. Mientras continuaba la conversación, el profesor Thills se encontró maravillándose del cambio en sus estudiantes hace apenas unas semanas. Habían estado aterrorizados ante la mera mención de los humanos, ahora estaban inmersos en un animado debate sobre los méritos y los inconvenientes de la cultura humana. No todo fue fácil, por supuesto, hubo momentos de choque cultural y malentendidos, como la vez que Alex tuvo que explicar el concepto de mascotas a un grupo de extraterrestres horrorizados que no podían entender por qué los humanos compartirían voluntariamente sus espacios vitales con otras especies. Todo el día había mencionado casualmente el planchado extremo, lo que llevó a una discusión de 3 horas sobre la aparente necesidad humana de agregar peligro innecesario incluso a las actividades más mundanas, pero por cada momento de confusión hubo un momento de conexión, una risa compartida sobre los absurdos de sus respectivas culturas. Un momento de comprensión tranquila. Anning mientras descubrían similitudes inesperadas a medida que pasaban las semanas. Thills notó un cambio no solo en sus estudiantes, sino también en Alex. El humano había llegado al campus lleno de entusiasmo, pero también de incertidumbre. Claramente consciente de su condición de extraño, ahora se movía entre las multitudes alienígenas con confianza.
Era parte de la comunidad universitaria como cualquier otro estudiante. Un día, mientras Alex explicaba las complejidades del humor humano, un concepto que todavía desconcertaba a muchos de los alienígenas, Fields decidió que era hora de intervenir. Alex, dijo, agitando los tentáculos para llamar la atención del humano. Una palabra, por favor. Mientras Alex se excusaba del grupo, Fields lo llevó a un rincón tranquilo de la habitación. Quería agradecerte. Fields comenzó con una voz inusualmente Syria. Cuando llegaste por primera vez, temía que tu presencia pudiera interrumpir mi clase. En cambio, les enseñaste a mis estudiantes más sobre la humanidad y sobre ellos mismos de lo que yo jamás podría haberles enseñado. Alex se frotó la nuca, un gesto que Fields había llegado a reconocer como una señal de vergüenza en los humanos. Realmente no he hecho nada. Profesor especial, solo estoy siendo yo mismo. Los tentáculos de Silk se agitaron en lo que Alex había aprendido era el equivalente a una sonrisa precisamente, y al hacerlo le ha mostrado a mis estudiantes que los humanos no son los aterradores monstruos de leyenda ni los salvajes primitivos que algunos creían que eran. Les ha mostrado que son personas complejas, contradictorias, a veces aterradoras, pero también capaces de gran amabilidad y creatividad. Alex asintió claramente, conmovido por las palabras del profesor. Gracias. Profesor, eso significa mucho, y por si sirve de algo, he aprendido tanto de sus estudiantes. Este intercambio ha sido fuera de este mundo, gruñó Fields. Sus tentáculos se curvaron en fingida angustia. Y les ha enseñado humor humano. Realmente su influencia no tiene límites. Mientras compartían una risa, Fields no pudo evitar sentir una sensación de esperanza por el futuro. Si la humanidad era una fuerza a tener en cuenta, con su tecnología, su adaptabilidad, su absoluta determinación los convirtió en una amenaza potencial para la paz galáctica, pero también eran una especie impulsada por la curiosidad, por el deseo de comprender y conectarse con los demás, y en eso Fields se dio cuenta de que estaba la verdadera esperanza para el futuro de las relaciones intergalácticas cuando Alex se reunió con sus amigos alienígenas. Y comenzó de inmediato a explicar los puntos más finos de los juegos de palabras, para gran confusión de su audiencia. Fields tomó nota mental de actualizar su plan de estudios. Claramente, los textos estándar sobre biología humana e historia no eran suficientes. Para comprender verdaderamente a la humanidad, uno necesitaba comprender su cultura, sus sueños, su inexplicable deseo de saltar de aviones, perfectamente buenos por diversión. La puerta del aula se abrió de golpe, interrumpiendo las reflexiones de Phil. Un administrador de aspecto apresurado se apresuró en sus apéndices, agitándose en agitación. El profesor Fields, el administrador, resopló: tenemos una situación. El estudiante de intercambio humano en el departamento de ingeniería construyó algo grande. Phil sintió que se le hundía el corazón. ¿Qué tipo de algo?, preguntó, ya temiendo la respuesta. Los ojos del administrador se movieron nerviosamente por la habitación. Él lo llama montaña rusa. Dice que es para fines recreativos, pero el profesor, las cosas que le hace a las leyes de la física, es aterrador. Phil suspiró, sus tentáculos se desplomaron justo cuando pensaba que estaba entendiendo a los humanos. Le lanzaron otra bola curva. Se volvió hacia Alex, quien estaba escuchando el intercambio con emoción mal disimulada. Alex, Fields dijo, supongo que no podrías explicar qué es una montaña rusa y por qué tu especie parece pensar que es una buena idea. El rostro de Alex se iluminó con una sonrisa que Fields estaba aprendiendo a apreciar y temer. Oh, profesor, dijo apenas conteniendo su entusiasmo. Le va a encantar esto. Mientras Alex se lanzaba a una explicación animada de los bucles y las caídas libres, Phil se resignó a otro día de intentar cerrar la brecha entre humanos y alienígenas. Entenderlo no era fácil, y a veces era francamente aterrador, pero a medida que avanzaba, observó a sus estudiantes inclinarse en partes iguales. Horrorizados y fascinados por la descripción de Alex, sabía que valía la pena después de todo si una especie podía convertir el caer desde grandes alturas en entretenimiento. Quien sabía que otras maravillas o terrores podrían inventar a continuación, y si la galaxia iba a sobrevivir a la aparición de la humanidad en el escenario intergaláctico, iban a necesitar todo el conocimiento que pudieran obtener. Phil enderezó sus tentáculos y se preparó para enfrentar cualquier nuevo caos inducido por los humanos que aguardara en el departamento de ingeniería. Solo otro día en la vida de un profesor de xenobiología en un universo de contacto posthumano. Mientras se abrían paso por el campus, Alex no pudo evitar notar la mezcla de curiosidad y aprensión en los rostros u órganos sensoriales equivalentes de los extraterrestres con los que se cruzaban. La noticia del incidente de la montaña rusa claramente se había extendido rápido, ya sabes.
Alex dijo que tratando de romper la tensión en la Tierra, las montañas rusas se consideran perfectamente seguras, bueno, mayormente seguras, estadísticamente seguras. Sí. El tallo ocular de LK giró para fijar a Alex con una mirada que solo podría describirse como exasperada. Cariño Alex, estoy empezando a pensar que tu especie y la mía tienen definiciones muy diferentes de la palabra seguro. Alex se rió entre dientes. Probablemente tengas razón en eso, pero bueno, eso es lo que hace que la vida sea interesante. Justo cuando se acercaban al edificio de ingeniería, podían escuchar una cacofonía de gritos emocionados y chillidos alarmados al doblar la esquina. Se encontraron con una vista que dejó a Alex con la mandíbula abierta. Elevándose por encima de la cámara, había una monstruosidad de metal y movimiento que giraba y giraba. Bucles, tirabuzones y muerte, gotas definidas. Estiradas hasta donde alcanzaba la vista y zumbando a lo largo de las vías, gritando con una mezcla de terror y deleite. Eran un puñado de los estudiantes alienígenas más valientes o más temerarios de St. Oh, muchacho, Alex. Murmuró. Creo que Jake podría haberse dejado llevar un poco. Los tentáculos de Zilk estaban retorcidos en nudos. De ansiedad un poco llevado Alex, este monstruo viola al menos 17 normas de seguridad, sin mencionar las leyes de la física, antes de que Alex pudiera responder un borrón. De movimiento le llamó la atención un carro lleno de alienígenas, gritando pasó zumbando tomando un giro en lo que parecía un ángulo imposible antes de desplomarse en una pendiente pronunciada. En realidad Alex dijo una nota de admiración en su voz. Estoy bastante seguro de que está trabajando con las leyes de la física de manera muy creativa. Zils parecía que estaba a punto de tener un aneurisma en sus 7 cerebros. Ese no es el punto, esta es una universidad, no un parque temático. Alex proporcionó amablemente. Precisamente los tentáculos de Zilk se agitaban ahora. No podemos tener artilugios que desafíen a la muerte simplemente brotando por todo el campus como si otro carro de alienígenas pasó zumbando. En este momento Alex notó algo interesante. Mientras que la mayoría de los alienígenas se aferraban a las barras de seguridad para salvar su vida con los ojos bien cerrados o equivalente, algunos estaban riendo. Sus tentáculos o apéndices se elevaron en el aire y emitían sonidos que Alex había aprendido a reconocer como expresiones alienígenas de alegría. ¿Sabes?, dijo lentamente el profesor Alex. Creo que tus estudiantes pueden estar disfrutando esto más de lo que crees. Zils hizo una pausa en su mirada. Su tallo ocular giró para seguir el progreso de los alienígenas que reían. Eso es imposible. Mis estudiantes son académicos serios, no buscadores de emociones. Alex sonrió. Tal vez ambos sean humanos, no son los únicos que pueden sorprenderte. Sabes, mientras observaban, más y más estudiantes alienígenas se alineaban para probar la montaña rusa. Todavía había mucha charla nerviosa y miradas aprensivas, pero también había un aire innegable de emoción. Los tentáculos de Zil se desvanecieron lentamente mientras observaba la escena. No entiendo, dijo. Su voz era una mezcla de confusión y pregunta por qué se someterían voluntariamente a tanta diversión. Alex sugirió. Zilk le lanzó una mirada. Iba a decir terror. Alex se encogió de hombros. A veces son lo mismo miedo, emoción, adrenalina o lo que sea el equivalente alienígena. Todo es parte de la experiencia. Mientras continuaban mirando, Alex casi podía ver los engranajes girando en la mente de Zilk. El profesor estaba reevaluando todo lo que creía saber sobre sus estudiantes. Sobre los humanos, sobre la naturaleza del miedo y el disfrute. Finalmente Zilk habló. Quizás he sido demasiado apresurado en mi juicio, tanto de los humanos como de mis propios estudiantes. Alex le dio una palmada en lo que pasaba por un hombro. Ese es el espíritu, profesor Hay. ¿Por qué no lo intentamos? Prometo que es más seguro de lo que parece. Los tallos oculares de Zilk giraron para mirar a Alex con horror unificado. No puedes hablar en serio. La sonrisa de Alex se ensanchó. Vamos. Profesor, ¿dónde está su curiosidad científica? ¿No quiere entender el atractivo de primera mano? Por un largo momento Zils estuvo en silencio, sus tentáculos retorciéndose en lo que Alex había llegado a reconocer su pensamiento profundo. Finalmente, con un sonido como un globo desinflado, pareció llegar a una decisión. Muy bien, dijo su voz resignada pero con un toque de algo más de emoción, tal vez en nombre de la ciencia y la comprensión entre especies. Probaré esta montaña rusa. Mientras se dirigían a la línea, Alex no pudo evitar sentir una oleada de orgullo, no solo por Jake por construir esta increíble máquina o por los estudiantes alienígenas por ser lo suficientemente valientes para intentarlo, sino también por Zil. El profesor estaba superando sus propios miedos y preconcepciones, dispuesto a ponerse literalmente en zapatos humanos, o al menos diseñar asientos humanos para comprender mejor esto. Alex se dio cuenta de que de eso se trataba el intercambio cultural.
No se trataba solo de aprender hechos sobre las especies de los demás, se trataba de compartir experiencias, desafiar suposiciones y encontrar puntos en común en los lugares más inesperados. Mientras ataban al carro, los tentáculos de Zill eran una masa temblorosa de nervios, pero también había un brillo en los tallos de sus ojos que Alex no había visto antes, una chispa de esa misma curiosidad y osadía que había impulsado a los humanos a explorar las estrellas. El profesor Alex preguntó mientras el carro comenzaba a moverse. La respuesta de Zill se perdió en el W. Un ulular de aire mientras despegaban, pero Alex estaba bastante seguro de haber captado el equivalente alienígena de «Oh, qué demonios» mientras avanzaban a toda velocidad por la pista gritando. En el caso de Zill, un agudo gemido que Alex esperaba que fuera más emoción que terror. Alex no pudo evitar reírse aquí. Estaba en un planeta alienígena montado en una montaña rusa diseñada por humanos con un profesor de xenobiología de múltiples tentáculos. Era ridículo, era aterrador, en resumen, era exactamente el tipo de experiencia bizarra y maravillosa que había esperado cuando se inscribió en este programa de intercambio cuando regresaron a la estación. Los tentáculos de Zill estaban desordenados y sus tallos oculares giraban en lo que parecía una versión alienígena del vértigo, pero también había una emoción inconfundible en su voz cuando se volvió hacia Alex. Eso era. Zill parecía haberse quedado sin palabras. Impresionante. Alex aplicó los tentáculos de Zill y se agitaron en lo que Alex ahora reconoció como un acuerdo. Aterrador, estimulante. Completamente maravillosamente loco. Hizo una pausa para enfocar sus ojos en Alex. Creo que estoy empezando a entender un poco mejor a tu especie, Alex. Sonrió feliz de escucharlo, profesor, tan listo para empezar de nuevo. Los tentáculos de Zill se curvaron con fingido horror, pero Alex podía ver la emoción en sus ojos. Quizás solo un paseo más para la ciencia, por supuesto. Mientras volvían a la fila, Alex no pudo evitar sentir que este era un punto de inflexión no solo para Zill o para la universidad, sino para las relaciones extraterrestres humanas en su conjunto. Después de todo, si un profesor de xenobiología estatal podía aprender a disfrutar de una montaña rusa, ¿quién sabía que otras barreras podrían romperse, que otros miedos podrían superarse, que otras alegrías podrían compartirse a través de las estrellas? Y el futuro de las relaciones intergalácticas se veía brillante de hecho, y si involucraba algunos paseos más que desafiaran a la muerte, bueno, eso era solo parte de la diversión.